Vamos a echar para abajo a Caraguapa, que se ha subido para aquí arriba, y al toro. Vamos, lo tengo aquí abierto, están ahí, estaba ahí. Vaya invierno de humedad, humedad, venga a llover, venga a llover. Venga, pero venga a llover. Uy, Caraguapa. Vamos, están ahí las otras aquí al lado, no pasa nada. Pero mejor es echarlas para allá. Suben a las hierbas, esto de lo quemar, encanta. La hierba que donde se quema es lo mejor. Al toro lo voy a meter en el cepo. Esta tarde le vamos a pasar la cadena por la detrás de la oreja y con un alambre por las dos orejas. Y como coja le meto un alambre, pues le hago un piercing para que respete. A la Caraguapa es que se lo he soltado yo el collar. Porque quiero que esta es la mimosa, mirad. Toro, pero al toro le voy a pasar por detrás, le voy a pasar la cadena que le dé bien de corriente. Vamos. A la guapa, le voy a pasar la cadena. Y como cojo un alambre se la meto por el agujero del este. Va a sacar la guapa. A ti te lo tengo quitado y a ti esta se lo voy a quitar. Porque es la preferida. Vamos, toro. Allí. ¿Y cuándo va a dejar de llover? Este paso no deja nunca. Ah, chico, qué buena comida hay para aquí, Dagale. Estoy locamente enamorado. Toro, me cago en... Shh. Ay, de ese castaño para allá ya entra los collares. Esto esta tarde lo vamos a meter en el cepo, lo vamos a hacer eso. Le vamos a meter la cadena por la oreja, así que le pase por delante de la oreja o un alambre y que le pase por delante de los cuernos. ¿Verás cuando da corriente es que no respeta? No es que no esté roto, es que no lo respeta el toro ya. Esta no está solo desconectada yo. Y esta la voy a meter en el cepo y se lo voy a quitar. Shh. Que hay que echarlas para abajo porque viene por aquí cualquier coche. Vamos, que aquí un camino. ¿Está rebuznando un burro ahí? ¿Cómo es posible que rebuzne un burro ahí? Eso es increíble, si aquí no tiene esa finca de mi hermana. Está rebuznando un burro. A la guapa ahora venga a echarte de comer. Esta vaca para engancharla para un carro sí que va a ser buena vaca. Mansa. Chacho. ¿Cómo es posible que esté rebuznando un burro ahí? Pues el burro me conoce porque ha sido escuchar la voz mía y se ha puesto. Shh, cállalo. Chacho, vamos a ver ese burro. Se ha escapado de... Sean los nuestros estén para allí, pero la burra está allí. Qué rarísimo que ese burro rebuzne ahí. ¡Bah! Si es que la metió mi sobrino en los tenazos de mi hermana. Para allí rebuzna uno. Aquel es can. Voy a abrirle a esas vacas el collar hasta para aquí arriba y suben todos perdidos. Mira, pues esto lo hacen a los pinos. Es para si sale una enfermedad o no sé qué. Hay un grupo de gente dando vueltas por todo el campo con un todoterreno y llegan a los pinos que se secan, le hacen un taladro, cogen una muestra, están buscando un escarabajo que vino de Estados Unidos, no sé qué. Aquí le ponen las coordenadas, pero aparte las marcan ellos en el... Chacho, ha rebuznado el burro ahí. Si saliera que diera positivo a ese escarabajo, cortarían, no quedaría ni un pino a kilómetros a redonda. Estoy con la moto porque la picada tiene el muchacho, y lloviendo y a todo.
¡Bah! Una cosa rara que esté rebuznando ahí ese burro. Los King Khan rebuznan por abajo. No te des cuenta que no se ven allá campo. Yo alucino con la peña, madre mía. Anoche subí un vídeo de ese viejino, de ese cabrero de Torre, que es un vecino mío de toda la vida, un hombre mayor, que toda la vida es su vecino. Vive por encima de nuestra casa. Y salta y dice uno que tenía yo contra, que ya tenía, que había, que las redes sociales me las llevaba una empresa. Si eso lo he hecho, si eso te lo hace, me lo ha hecho la muchacha mía, la Inés, en 5 minutos. Y dice, Inés, recórtame el cacho de este hombrito y vamos a hacer un vídeo aparte, pues para tenerlo guardado. Pues por yo que sé, pues el hombre a lo mejor se va a morir y dice, pues mira, el hombrito este que toda la vida era vecino nuestro, chacho, y enseguida salta una seguidora. Ya te llevan las redes sociales para ganar dinero. No os preocupéis que con vosotros no gano dinero, lo tengo claro. A la denuncia sí gano unas pocas. Pero dinero, qué raro que ha rebuznado para aquí un burro. Que a veces se escapan los burros. A lo mejor lo ha metido ahí mi sobrino o algo. Madre mía, enseguida, fíjate. Le dije a la muchacha, hazme esto, Inés. Pues por, yo qué sé. Y salta la tía, una seguidora, y dice que me llaman a las redes sociales. Gente. Va, ¿está aquí el burro? Pues yo parece que es King Khan. Sí, sí es King Khan. Lo habrá metido aquí mi sobrino. Pues aquí el burro se escapa. Va, King Khan. Por eso rebus no. Pero este burro de aquí se escapa. Buah, un burro entero aquí metido. Esto alambrada salta el burro como quiere. Va, va, va. ¿Sí? Bueno, tiene GPS, que ese GPS se lo dejé, pero... Chacho. Ese olivar era mío. Me tocó de mi madre. Se lo cambié a mi hermana por una maja para las cabras. Eso iba, 300 y pico olivos había. Lo que pasa se quemaron con el incendio. Esos olivos todos. Los cambié por la majada de las barberas. Chacho. ¿Habrá metido él aquí? ¿Por aquí el burro se le va? Este burro está en una alpaca de paja, se la planta ahí grande y el burro no se escapa. Eso he dicho que lo encierre porque así esta alambra, el burro en cuanto ve eso se va. No hay ni un alma a campo de Gales, ni un alma. Hoy vamos a hacer un puchero de alubia arriba de la sierra. Las tengo echadas a ablandar, las hechas anoche y voy a ir para allá cuando termine de abierto el ganado. Bah, bah. Este burro se va de aquí. Cuanto se jarte de comer hierba se larga. Os lo digo yo. Porque no son un burro entero, necesita una valla muy alta, muy alta. Chacho. Qué tiempo de agua todos los días, de agua y agua y agua. Invierno así. Pff. Cosas de la vida. Eso lo dejamos ahí. Viene por allí mi hermana. O es mi hermana o es mi sobrino buscando el burro. No sé, viene por ahí un coche. A ver cuando vea la moto si dicen algo.
¿Es mi sobrino? ¿Es mi sobrino? Ya, ya, decía yo, qué raro que esté aquí. ¿Podai se te va a ir? ¿Cómo va a aguantar si esa alambrada salta un burro viejo mareado? Déjalo, lo encuentras con el GPS. Vale, vale, yo voy a echar esas vacas para abajo. Venga. Dice que ese burro ahí se fuga. Una burra coja manca y tuerta se fuga de ahí. Con esto se hacen las escobas de tarihuela. Pues sí, hombre, sí. Madre mía, recorto el vídeo, lo subo y me salta una seguidora que, oh, ya te llevan las redes sociales, eres rico. O para ganar dinero, fíjate que yo es que me quedo alucinado. Aquí nada más quieren que denunciarme que todo lo malo, ¿eh? Solo buscan que lo malo. Nadie, madre mía, madre mía. Cago en 10. Tengo unas ganas ya de cualquier día verás para donde va todo tomar por saco internet y todas las mierdas estas. Y cuando no viene un loco vienen dos, y cuando no vienen tres, y cuando no, madre. Es increíble cómo resulta el sistema. Os felicito y os doy. Enhorabuena. Aquí uno que quiera invertir dinero, aquí se vende una finca buena. Con todo sostenado y con un sondeo declarado con agua a tope. Mira qué pedazo sostenado. Y una finca aquí bien vallada, mira que bien vallada está. Pero esto es para uno que quiera pagar dinero. Y luego allí se vende otra con aquellas ruinas y con... Aquella tiene 2 hectáreas, tiene. Esta tendrá unas 3 hectáreas. Pero mira qué tenados tiene de grande. Esto se vende todo. El cartel está puesto en la puerta. Y bien vaya, ¿eh? Y con un sondeo, eso tiene agua ahí para aburrir. Ya sabéis. Pero uno que tenga billetes, claro. No, me voy para allá. Vamos a hacer lumbre en la majá y hacer la comida para allí, en el corral. No os preocupéis, ya sabéis, que no me lleva a las redes sociales nadie, que no me voy a hacer rico, eso tenerlo por cuenta, no os preocupéis, que no voy a... no para pagar el internet y poco más. Madre mía, enseguida saltó ayer una. Date cuenta, pero ¿cómo va a haber gente tan ignorante en la vida, por favor? Cuando cortar un vídeo, y eso lo hago yo con el móvil siempre, chacho. Y pone título sin falta de ortografía. Si yo también sé escribir, lo que pasa que a veces cuando escribe deprisa, pues comete falta de ortografía. Pues, y otra vez se lo pone la Miriam, otra vez se lo pone Inés. Digo, ponga el título. Madre mía, la mujerita enseguida, que ya me estaba haciendo, ya estaba ganando dinero, fíjate. Pero es que es un pecado ganar dinero, digo yo, de las redes sociales. Porque todo el mundo gana de las redes sociales, aquí todo el mundo. Ahora, que yo pueda ganar algo, lo tengo claro que no, que van a por mí. Muchos tiene, pero ¿para qué? Para ruido. Mucho, pero ruido. Mira que yo los quiero un montón. Pues ya veo yo lo que me quieren a mí. Sí, te queremos, pero te queremos ver pobre. Que no se da cuenta que ganes un céntimo de las redes sociales. Se da cuenta que te puedas beneficiar en algo. Date cuenta la tía enseguida. Cuando hago yo montones de montajes de vídeo que los monto con el móvil este. ¿No ves los taladros que le hacen? Lo que es la gente, lo que... No, esto está... Que un pobre pueda ganar dinero es que lo odian, ¿eh? Este hueso de jabalí. Ahora, si tú lo haces todo por dinero, todo el mundo te quiere. Chacho. Madre mía, la que me lió la mujerita anoche. Los primeros comentarios del vídeo. Madre mía. Madrita mía. Que no me pase nada. Que el día que me pase algo, madre mía. Aquí no...
Que, pero a hundirme a la mínima, es que van a hundirme toda la mínima, madre mía, qué crimen. Cuando está todo el mundo ganando dinero se complica la vida, yo todo el día en el campo con el ganado. Madre mía, que sí. Bueno, esto es increíble. Aquí te vienen locos, te vienen zumbados de la vida, te amenazan de todo, de sicarios y de toda la leche. Y aquí la Guardia Civil hace nada. Mira que la Guardia Civil en los comentarios que tengan que actuar de oficio, pues no actúan, ¿eh? Eso déjalo, que ya lo pagarán. A ver si entran ya los de izquierda y quitan ya el cuerpo de la Guardia Civil. Pues no quieres mirar por los de pueblo, pues ya miraré. Ahora cuando estalle la guerra civil, vas a ver. Madre mía, yo cuando leo esos comentarios me quedo flipado, digo, pero vosotros pensáis que yo voy a ganar dinero de las redes sociales. Pues esto tienes que tener unas calidades de imagen, tienes que hacerlos todos los vídeos montados, tienes que hacer un montón de cosas para poder percibir dinero en condiciones. Si yo tengo todos los vídeos denunciados, todos sancionados, todos amarillos, todo mal. No, es que no tiene calidad, es que el otro no sé qué, es que el directo no se ve, es que el otro no sé cuánto. Madre mía, y cortas un vídeo y te salta una seguidora. Madre mía, ¿cómo puede estar la gente así de la cabeza, por Dios? No, yo no, me toca la lotería y te tienes que ir de España, porque empiezan todos, míralo, son capaces de decir que compraste al décimo. Madre mía, ¿cómo estamos de la cabeza? Sí, a mí siempre me lo han dicho siempre, que nosotros, la clase mía, la clase, la que yo estoy, la clase baja, de la sociedad, somos la clase baja. En la clase baja, como intentes levantarte un poco para arriba, como ellos dicen eso, clavo que sobresale, martillazo para abajo. Y aunque no tengas nada, pero si te nace una chiva bonita, te matan la chiva. Eso es cierto, eso es así, ¿eh? Eso es una historia que vamos. Eso totalmente, os lo digo yo, que yo llevo mucho tiempo, en estas redes sociales llevo 4 años y los 4 años desde que empecé a hacer, que yo pasaba a redes sociales, que voy a hacer unos vídeos, desde el minuto uno me han denunciado, me han acusado de todo, me han puesto las redes sociales de todo. Bueno, aquí hay un conjunto en Sierra de Gata de gente acusándome de todo. Bueno, pues rabiando. Aquí en el pueblo están unos cuantos como locos, como locos, como locos. No sé a cuento que pueda ser que me pueda beneficiar de algo. He tenido un montón de juicios y ya me han dejado cuando empecé a ganar los juicios, que al principio se juntaban testigos falsos y todo y los perdía los juicios. Pero ya cuando ya busqué un abogado bueno, una abogada buena, y ya gané 3 juicios, gané 3 juicios seguidos. ¡Pum! Desaparecieron ya no me han vuelto a eso. Ahora solamente se dedican intentaron a cerrarme las redes sociales, como decía la tía Pescueza, que yo no tenía que tener redes sociales. Y empezaron así, así, así. A ninguno los denuncian, ¿eh? Yo veo a toda la gente que hace vídeos, a nadie los denuncian. A mí me acusan, bueno, me han acusado de todo lo que es me acusan, de todo. Y luego soy el que más mueve, por lo menos gente que viene aquí, cientos de personas. Y subes un vídeo que lo recorta y te salta una seguidora, ya tiene gente que te lleve, pero si esto lo lleva un tonto, no es que yo me complico, yo hago en directo, hago lo que me da la gana, como no pretendo vivir de esto, me da igual, quede bien, quede mal, me importa una mierda. Pero macho, que estén así, vamos, yo es que alucino. Uno, claro, aquel que me quiso chantajear, uno me chantajeaba dinero, estos de Torre, dos de Torre, que han buscado un sicario para matarme. Bueno, el otro loco y así todo, y así todo, y todos los días locos aquí. Ya está. Ahora, a comprar ganado ninguno se ha metido, ni a coger aceituna, ni a nada. Yo os lo digo que vamos, que vamos, que vamos. Increíble, ¿no? Lo siguiente. ¿Cómo puede? Claro, porque dicen, va, este es un cabrero, tiene que ser cabrero y no puede subir de ahí para arriba porque se ponen así, la gente se obsesiona, se obsesiona, se obsesiona y no se puede ser. Y ya está, son llenos de yo qué sé, yo qué sé. Es que está prohibido, digo yo muchas veces, está prohibido esto.
Yo he dicho aquí lo que me da la gana, a mí nunca he tenido problemas, solo he tenido problemas con todos los, eso sí verá, con todos los que están mal de la cabeza. Todos los que tienen problemas mentales se obsesionan conmigo. Tengo un problema con todos los psicópatas que vamos. Y es que si el uno dice una barbaridad, el otro más. Luego los agarra y nadie dice nada. Estoy mirando que es que aquí todos los años esto se llena de níscalo y no hay ni un níscalo. Chacho, me voy, os voy a dejar que ya cada día me cansa más esto. No me cansa, me aburre ya más. Porque veo que no merece la pena absolutamente nada. Todo el que ayuda es para nada, todo el que esto es nada. La gente eso quiere sacarte todo lo que pueda y ya está. Como uno me trae 3 cervezas, 4 cervezas que me trajo y se tiró comiendo 4 días, 3 días comiendo, desayunando, un tío que no conozco de nada. ¿Tú te crees? Hasta el día que se iba ya decía que, ¡joder! Madre mía, yo te traje cerveza, digo, pero que has traído un paquete de 6. Y encima se la bebió hasta el 2. Tío. De 6 o 4 era un paquete de esos que viene. Madre mía, la que tenemos liada. Pues ya se acabó. Aquí ya puede venir como si viene el rey. No pienso recibir ya a nadie, se acabó. Se vayan al bar y que se pongan allá a hablar con la gente del pueblo. Es lo que tienen que hacer. Chacho, qué comida hay para aquí, para cabra, para todo. Me volví a echar para abajo, pero voy a abrirle a las otras para arriba y fuera. Y si eso las pasamos esta tarde para allá ya, si quisiera venir para acá, pues por la carretera, que tiene que haber alguien en la carretera, si no, las pasaba yo para allá, pero tengo que echarle más anticongelante a esto. Está en el mínimo. Nos vemos.